Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. No nos extendemos más con los coros porque queremos centrarnos en la enseñanza. Muy bien. Vamos a compartir una palabra que creo que mayoría de ustedes conocen o alguna vez leyeron. Les invito a buscar allí en sus Biblias o en la aplicación que tienen en el teléfono. De todos modos se va a proyectar allí. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice así la palabra: cualquiera, decí conmigo cualquiera, sí. Las palabras, cuando nosotros leemos los textos bíblicos, debemos prestar atención, que parecen solamente detalles, pero esto significa que no hay excepción de personas. Cualquiera es cualquiera, ¿sí? No hay excepción de personas, este sí, este no, este puede, este no puede. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero explicar esto antes de continuar con la lectura, que Jesús comienza lo que se llama el Sermón del Monte o de la Montaña en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Nos ubicamos, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús comienza con la enseñanza que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y Jesús comparte una serie de enseñanzas. Yo les voy a mencionar algunas, pero son en total 16 enseñanzas o 16 subtítulos que surgen como enseñanzas. Entre algunos de ellos está el amar a los enemigos, está el dar, no sé si se acuerdan, el orar y el ayunar. Jesús enseña, las enseñanzas de Jesús se centran quizás en contra de esas formas religiosas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que Jesús dice: el que da no tiene que hacer sonar una trompeta para que los demás sepan que está dando. El que ora, dice, no se tiene que poner en un lugar visible buscando de que otros digan cuánto que ora este. Y dice, cuando habla del ayunar también habla de que el que ayuna debe tener como cierta discreción, porque era costumbre, por ejemplo, de los fariseos, palidecerse la cara con polvo de harina, como para que la gente diga: mirá qué pálidos que están, seguramente deben estar ayunando mucho, ¿sí? O sea que la cuestión religiosa de los fariseos especialmente, porque ellos de alguna manera hasta ese momento se imponían en la doctrina, en las formas y en las costumbres. Y Jesús viene a dar una enseñanza nueva, diferente, espiritual, profunda, y no fundada en la apariencia o en la religiosidad. ¿Se entiende? ¿Sí? También enseña el Padre Nuestro y de alguna manera en el Padre Nuestro, por ejemplo, cambia ese concepto de distancia de Dios, ¿sí? Y nos enseña por la palabra que nos tenemos que dirigir a Dios como un Padre, ¿sí? Nos tenemos que dirigir a Dios como un Padre. ¿Por qué? Porque la enseñanza religiosa decía que ninguna persona era digna de poder acercarse a Dios, mucho menos como Padre, mucho menos como Padre. Entonces Jesús enseña el Padre Nuestro y también las bienaventuranzas, entre algunas, no estoy mencionando todas, las bienaventuranzas, y también Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Estas son algunas de las 16 enseñanzas. Entonces, cuando Jesús dice: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿sí? Y las hace, las oye, decí conmigo, oye y las hace, le compararé a un hombre prudente, hombre en términos genéricos, hombre o mujer, ¿sí? Que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió lluvia. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora? Bien.
o sea, Jesús habla del el que oyó estas enseñanzas, que si después ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, está bueno agarrar la Biblia y leer desde el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo hasta el último versículo del capítulo 7, donde Jesús concluye con este versículo. O sea que el cierre del Sermón de la Montaña de Jesús es con estos versículos que estamos leyendo ahora, ¿sí? Cierra de esta manera, hablando de que el que oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos. Es interesante esto porque no dice, puede que descienda lluvia o puede que vengan ríos. Lo da por sentado, ¿sí? De que va a descender lluvia y de que va a venir ríos. Por supuesto, ¿qué significa esto? Esto es un lenguaje simbólico para hablar de las pruebas que enfrentamos en la vida, de las pruebas de nuestra fe, de las pruebas de situaciones que van a demostrar si nosotros no solamente oímos, sino también obedecemos aquello que oímos de la palabra. Entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Quién no sabe de qué se trata esto? Todos creo que saben, ¿o no? Te llovió, ¿no? Te sopló el viento a veces, ¿no? Te golpearon cosas, ¿o no? En nuestro caminar en el Señor nos enfrentamos a situaciones que prueban justamente aquello que estamos aprendiendo y recibiendo del Señor. Pero cualquiera, otra vez está hablando de cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace, oye, pero no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Jesús nos da detalles de las casas, pero las casas, así como se plantean estas palabras, son iguales. La diferencia, ¿dónde está la diferencia? A ver, en el fundamento. La diferencia está en el cimiento o en el fundamento. Dice, y descendió lluvia, y exactamente igual. Se supone que están las dos casas plantadas, yo les mandé un dibujito en la invitación, están las dos casas plantadas, ¿sí? Y las dos tienen que atravesar por las mismas situaciones, ¿sí? Donde desciende lluvia, donde vienen ríos y donde soplan vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿sí? Acá se usa otra palabra, con ímpetu contra aquella casa, y en el versículo anterior, en el versículo 25, dice, y golpearon contra aquella casa, el sentido es el mismo, ¿sí? Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora quiero que leamos el mismo versículo. Ustedes saben que hay 3 evangelios que llamamos evangelios sinópticos, ¿sí? Es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. ¿Por qué llamamos evangelios sinópticos? No quiero marearlos con esto. ¿Por qué? Porque hay muchos relatos bíblicos o enseñanzas de Jesús que se repiten en los otros evangelios. El evangelio de Juan, ¿por qué no lo menciono? Porque es una excepción. Porque el evangelio de Juan se concentra en afirmar la divinidad de Cristo, no tanto en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque es un evangelio que se escribe posterior, donde ya en la iglesia había falsas doctrinas. Entonces el apóstol Juan, que escribe su carta posterior, escribe afirmando de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Ustedes van a ver el énfasis en el evangelio según San Juan, pero los otros 3 evangelios, repito, Mateo, Marcos y Lucas, llaman evangelios sinópticos. Por eso es que algunas enseñanzas de Jesús se vuelven a repetir en otros evangelios con quizás la modificación de algunas palabras o de algunos términos. Y aquí se usa otra expresión. El evangelio de Lucas, Mateo es el autor del evangelio de Mateo seguro, y el evangelio de Lucas
Lucas no fue testigo presencial de las enseñanzas de Jesús, pero compone el Evangelio con el relato de María y de Pedro. María y Pedro son los que aportan la información para que se componga el Evangelio según San Lucas, y después Hechos de los Apóstoles, que también lo escribe Lucas, si él es testigo presencial de los viajes del apóstol Pablo y de todo esto. Pero ese ya es otro tema, ¿sí? Entonces, comienza de una manera diferente, que sería también la conclusión. Estamos dentro del mismo contexto. Es la conclusión de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y comienza con esta pregunta. O sea, que María y Pedro, como testigos presenciales de las enseñanzas de Jesús, captan otra parte del relato. Mateo quizás más se centra en la idea, ¿sí? Y Lucas se centra más en algunas expresiones como estas, por ejemplo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, y ahí se agrega también esto, a diferencia del Evangelio según San Mateo, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y aquí marca una diferencia, que sobre la arena, por más que uno haga un pozo, sigue siendo arena. Pero sobre la roca hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar mucho, hay que trabajar fuerte para poder hacer sobre la roca el fundamento. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sobre arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Leemos un momento, oramos. Señor y Padre nuestro, nosotros te pedimos que por medio de tu palabra y de tu Espíritu hables a nuestro corazón, nos enseñes, Señor, nos ministres, nos edifiques y fortalezcas en la fe, Señor. Que esta palabra también traiga a nuestra vida fundamento de fe, Señor. Tu gracia y tu Espíritu, Señor, ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante esto porque Jesús no termina esta palabra con una promesa, en este caso, sino con una advertencia, ¿sí? De alguna manera nos obliga a tener que pensar, especialmente porque, por ejemplo, si vos estás dando tus primeros pasos en el Señor y se entiende esto profundamente, vas a ganar mucho hacia adelante. Pero si ya tenés mucho tiempo de caminar en el Señor, mucho tiempo de caminar en el Señor, y no entendimos esto, es como que hay que repensar respecto de nuestro caminar y de nuestra vida cristiana. Porque repensar ¿qué? Que cuánto de oír yo tengo en mi haber, y cuánto de aquello que yo tuve oportunidad de oír, de recibir, de aprender, yo estoy llevando a la obediencia o a la práctica. También es interesante que esta palabra no es una comparación entre creyentes e incrédulos. No es que cuando dice la casa que sufrió ruina, está diciendo, esto le pasa al incrédulo. Porque sería
como está más fácil decirme, bueno, yo soy creyente y cuando viene la tormenta, a mí no me va a tocar porque yo soy creyente. Jesús no hace esa diferencia. ¿Se entiende el sentido de esta palabra? Sí, se entiende lo que estoy diciendo. No está hablando de incrédulo y de creyente, sino está hablando de todo aquel que tiene la oportunidad de recibir la palabra. O sea, estamos hablando quizás de personas creyentes, ¿sí? Personas que tienen la oportunidad de oír y de recibir la palabra. No está diciendo la ruina o cuando viene la tormenta, la ruina o la pérdida, sí, de muchas cosas, la pérdida de muchas cosas va a ser para el que es incrédulo. No. Está diciendo la comparación es, repito, no de un incrédulo y un creyente, sino de vos y de vos y de mí y de vos. ¿Se entiende? Está hablando de personas que tenemos la bendición de recibir la palabra, de ser enseñados y ministrados por la palabra. Que tenemos una Biblia, la podemos abrir, leer, que tenemos una aplicación en el celular, la podemos leer, que podemos abrir un video en YouTube y ver una enseñanza, que podemos ver prédicas en redes sociales, que tenemos la oportunidad, que quizás más que nunca, decir conmigo más que nunca, te diste cuenta, ¿no? Que más que nunca, que tiene el lado bueno, que podemos ser edificados, y el lado de que podemos también confundirnos y escuchar, sí, resulta que estamos escuchando ahí un sermón de la iglesia, de qué sé yo, qué cosa, ¿no? Así que bueno, por eso, pero también, qué importante es cuando uno tiene profundidad en la palabra y dice, no, esto que está diciendo me parece que no dice la palabra. Viste que cuenta la palabra de que el apóstol Pablo iba a un lugar a predicar, que se me borró el nombre, a ver si alguien se acuerda, un lugar, y dice que después que el apóstol predicaba, ellos con las escrituras corroboraban las enseñanzas del apóstol Pablo. Tremendo esto. O sea, ellos corroboraban que lo que el apóstol Pablo enseñaba, sí, no me acuerdo qué lugar ahora exactamente, ellos corroboraban lo que el apóstol Pablo enseñaba. Muy bien. La diferencia no está en lo que escuchan, sino en qué hacen con lo que escuchan. ¿Por qué? Porque Jesús, hay muchísimas enseñanzas de Jesús, aparte del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, por supuesto. Pero vamos a remitir a esto. El mensaje, decí conmigo, el mensaje era para todos el mismo, para todos igual, sí, para todos igual. Entonces la diferencia no está en lo que escuchan, sino en qué hacen con lo que escuchan. El problema no es oír mucho del Evangelio. No es problema recibir de la palabra, sino vivir poco del Evangelio. ¿Sí? Y dice, ¿por qué me llamáis Señor? Esto en Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Que Señor, para nosotros hoy, es un término que está devaluado, desgastado por el uso. Se dice, Señor, por favor, me da permiso para tal cosa, ¿no? Pero en aquel tiempo, Señor tiene que ver con la autoridad. Entonces, se acercaban las personas a Jesús y le decían, Señor, Señor, ¿sí? Algunos le decían maestro, pero quizás el reconocimiento mayor era Señor, que puede traducirse como dueño, como amo, como el que da las órdenes, ¿sí? Como el que dice aquello que tengo que hacer. Repito, hoy está un tanto devaluado, pero Jesús les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús dice, hay una contradicción acá. Acá hay una contradicción. Si yo digo que Jesús es el Señor, yo tengo que hacer
lo que Él dice que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Dónde Él dice lo que tengo que hacer? ¿Dónde lo dice? En la palabra. En este caso específico, dentro del contexto de esta palabra, en aquello que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Les menciono algunas enseñanzas, las recuerdo. Después ustedes lean 5, 6 y 7 de Mateo. Amar a los enemigos, la oración, el ayuno, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, que ahí hay unas enseñanzas tremendas para nosotros, ¿sí? El ser sal, el ser luz. Bueno, son 16 en total. Jesús dice, no es un tema de lenguaje, es un tema de obediencia acá. ¿Por qué? Porque el tema del lenguaje es decir, Señor, Señor. No es un tema de lenguaje, es un tema de obediencia. Entonces Jesús confronta a ustedes, si no, no me digan Señor, no me digan Señor. Y les cuento, para entender mejor esto, que alguna vez creo que lo compartíamos. No sé si recuerdan cuando el Señor quería llevarlo a Pedro a comenzar su ministerio con los gentiles. Pedro era un hombre con todas las costumbres y las formas judías. Entonces, no entendía muy bien este propósito del Señor y Pedro tiene un sueño. Y en ese sueño se despliega, dice, un lienzo y ve animales que para un judío eran animales considerados inmundos. Y la orden fue, mata y come. Y la respuesta de él, no, yo no voy a comer nada inmundo. Y el Señor le dice, el Señor, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Pero la respuesta de Pedro es interesante cuando el Señor le dice, mata y come, y él dice, Señor, no. ¿Cómo dice? Señor, no. Son dos términos que no pueden ir juntos. Si es Señor, sí, siempre sí. Decí conmigo, si es Señor, es siempre sí. Voy a hacer lo que me decís que haga. Voy a obedecer a tu palabra. O sea, Señor siempre va con sí. Nunca va con no. Y si no, digo no. Si no, digo no. Pero si yo digo Señor, digo sí. ¿Se entiende? Si yo digo Señor, digo sí. Digo no, no reconozco. Jesús dijo, si ustedes me reconocen como Señor, tienen que hacer lo que yo les digo. Entonces Jesús dice, no es su problema no es lenguaje, no es Señor, Señor. Viste que, no sé si te pasó alguna vez esto, que a veces estamos cantando algunos coros. Yo creo que todos le damos mucha importancia a lo que cantamos, ¿viste? Y hay coros, por ejemplo, donde decimos, no puedo vivir sin ti. Hay coros que dicen que no podemos respirar, que no podemos vivir. Y uno dice, ¿cómo? ¿Será verdad esto que hay gente que no puede respirar, que no puede vivir, que está cantando, que está diciendo? Porque ya digo, a veces hay una cuestión de lenguaje, de decir, de hablar, y otra cosa es de vivir, y otra cosa es de la realidad. No puedo vivir sin ti, y hace 4 meses que no se congrega. Hay una contradicción ahí. Estás cantando, venía a un culto, estás cantando eso de que no podés vivir. Y yo sé que me pueden decir, sí, pero yo tengo una relación particular, personal con el Señor. Mira, yo te digo, tengo un montón de años de caminar el Señor, soy pastor, pero igual, yo sé que si yo no busco la comunión, yo sé que si yo no comparto con mis hermanos, comienzo a decaer en mi fe. Yo lo sé. Así que no quiero que nadie me chamulle, que 4 meses que no se congrega, y que todavía está pleno espiritualmente, está orando y buscando al Señor y canta alabanza toda la mañana. Yo a esta altura tengo 64 años, no me gusta que nadie me mienta en la cara. Pero lo digo, no quiero ofender a nadie, no es mi intención. Estoy diciendo que entendamos esto, ¿sí? Revisemos lo que decimos, revisemos lo que escuchamos, porque a veces es mejor, no digo es mejor saber menos, no quiero decir esto. Pero a veces no se trata de mostrarse como que uno sabe mucho, como que uno entiende mucho.
como que uno está escuchando esto, yo ya lo sabía, y de pronto la realidad está diciendo otra cosa. Porque la tormenta, la lluvia, los problemas, las cosas cotidianas de la vida muestran la realidad de esto. ¿Sí? Viste que yo, por ejemplo, me acuerdo de estar internado, muy grave, y créeme que yo sabía que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo no voy a saber eso? Yo sabía que dice el Señor que va a mullir mi cama, y yo no sentía que la cama es horrible estar en esa cama. Fue tantos días que me lastimaba ya. Entonces, ¿sabés qué? Después de muchos años de estar caminando en el Señor, tuve que reflexionar sobre algunas cosas que las tenía por ahí aprendidas o conocidas, pero que las tenía que afirmar fuerte en mi corazón. Una de las más importantes, que aunque estés en la prueba más severa de tu vida, el Señor va a estar con vos. Tuve que aprenderlo. Ahí estás ¿viste cómo dijo? Creo que dijo Bonavena esto, es un axioma de Ringo Bonavena, lo más grande, los demás no saben ni quién es, pero un boxeador era, un boxeador. Y él dice que cuando subías al ring, viste que tenía un montón de amigos, porque él era un tipo que tenía un montón de amigos. Decía que cuando te subís al ring, hasta el banquito te sacan, decía. Hasta el banquito te sacan. Y hay situaciones, justamente en la vida, no que las buscamos, pero que sí suceden, donde te sacan hasta el banquito. Y ahí se revela la profundidad de nuestra relación con Dios, la profundidad de nuestra fe, la realidad de las cosas aprendidas, las tentaciones, ¿sí? Tentaciones. ¿Te acuerdan? Yo hace algún tiempo, pero no digo esto con ánimo de juzgar. Yo hablaba con un hermano que ya tenía varios años de caminar en el Señor. Y tenía la iniciativa de un grupo de evangelizar, de predicarle a personas, y tenía un negocio. Y en ese negocio vendía cigarrillos y alcohol. Cuando me lo dijo, me visitó el negocio, estaba re contento. Ay, yo me agarraba la cabeza, digo, ¿qué hago? Le digo, no le digo, callate, Jerónimo Caballo. Pero no pude, porque lo amo un montón a este hermano. Porque es un tipazo. Le tuve que decir, mira, acá hay un problema. Cuando vos le prediques el evangelio a una persona y le digas, Cristo te va a hacer libre, va a cambiar tu vida, va a ayudarte a que dejes los vicios, le vas a predicar a esa persona y después va a tu negocio y le vendes fácil y le vendes alcohol. Hay un problema. Pero viste que, repito, todo lo aprendido, todo el camino hecho, después en algún momento se va a tener que desarrollar en la realidad, no en el conocimiento. No en el conocimiento, en la realidad. En la realidad. Una vez hablaba con alguien también. No dice porque estamos acá en casa, estamos estudiando la palabra, todo, y estamos investigando las profundidades del libro de Apocalipsis y qué sé yo, y lo que dice de los ángeles y los arcángeles, y de que nosotros sabemos exactamente cuánto calzaba Goliat. Ya, porque hay gente que está bueno estudiar la palabra. ¿Sabes cuál es el problema? No le estaban predicando el evangelio a nadie. A nadie. Habían vuelto el estudio bíblico como un fin en sí mismo. Tener una cabeza así grande, aprender un montón. Pero en la práctica, cuando tenían una persona que no conocía a Cristo, se sentían avergonzados. Porque ¿de qué le van a hablar? ¿Vos alguien sabés de qué le vas a predicar? De la realidad de la obra de Cristo en tu vida cotidiana, fresquita. No de testimonios de cosas que ocurrieron hace 20 años en tu vida, sino de cosas que Dios está haciendo en tu vida. Entonces las contás con la frescura y con la unción que te da y la autoridad que te da la experiencia del obrar de Dios
en tu vida. ¿Sí? Entonces, inevitablemente llega un momento donde se prueba aquello que fuimos aprendiendo y entendiendo de la palabra de Dios. Acá hay dos oyentes, los dos casos revelan una espiritualidad superficial que confiesa bien, pero que obedece poco. La profundidad espiritual no es saber más de la Biblia, que hay que saber, sino rendir más áreas de la vida. Podemos cantar, predicar, servir, pero seguir viviendo sobre la arena. Y esta, la tiro, El discipulado verdadero empieza cuando la palabra te incomoda. Cuando la palabra te incomoda. Cuando en vez de irte contento, te vas preocupado. Porque hay algo, mira, ¿viste que Pedro negó al Señor 3 veces? No lo conozco, no sé quién es Él, nunca estuve con Él. Dice otro evangelio que maldecía afirmando esto, decía, maldito sea, digo que no lo conozco. Entonces pasó Jesús allí donde estaba Pedro y lo miró, dice. Dice que ahí Pedro comenzó a llorar amargamente. El problema no es tan grave equivocarse, no es tan grave faltar. El problema es cuando ya no te importa. El problema es cuando ya no te importa. Porque Pedro lloró porque todavía le importaba. Todavía entendía que él tenía que agradar y honrar al Señor. Entendía que ese asunto lo tenía que arreglar, tenía que resolver eso que estaba pasando en su corazón. El discipulado verdadero te empieza a incomodar. ¿Por qué? Porque te empieza a incomodar. Porque, por ejemplo, es una situación, un problema Yo tuve por varios años problemas con mi hermano especialmente. Y mi hermano también, yo lo conté varias veces, ¿no? Y yo me acuerdo que, mirá, ya como pastor estoy hablando, Viste que uno dice, no, bueno, pero todavía no conoce. No, con todo el conocimiento que dice la palabra, que tenés que perdonar, en cuanto dependa de vosotros, está de paz con todos. Entonces, me acuerdo que un día fui a la casa de mi hermano y me esperó del otro lado de la reja. Así, ¿qué querés acá? Me dice. Bueno, pero yo quiero hablar con vos, a tu hermano. Bueno, habla. Entonces me fui, y me fui. Yo soy hijo de padres calabreses, aunque no se note. Toda la tanada se me subió. Si yo tengo pulmones, yo no respiro por él. Yo puedo vivir sin él. Y me decía un montón de cosas que yo se las contaba a otro y alguien me decía, sí, está bien. Pero ¿sabes qué? Había algo que es el peso de la palabra y del Espíritu Santo dándome convicción de que de alguna manera, no es que, no estoy hablando de que te tenés que poner bajo los pies de otra persona que seas el felpudo. No. Estoy diciendo que vos tenés que seguir orando y trabajando, especialmente en tu vida, porque hay aspectos que tienen que ver con la reconciliación y con el perdón con otros, donde más que trabajar con otros, el Espíritu Santo tiene que trabajar con nosotros. ¿Sí? Repito, te dejo claro esto, no quiero que nadie dice, no, que te van a usar de felpudo, no estoy diciendo eso. Y el Señor me hacía volver una y otra vez. Es como que me incomodaba. De que uno puede decir, Señor, déjame tranquilo con esto.
Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte esto, que uno puede seguir adelante en su vida cristiana calmando todo eso, diciéndose cosas que pueden sonar muy bien, pero que contradicen la palabra de Dios. Ahora, claro, yo puedo decir conmigo, yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo hacer lo que quiero. O sea, Jesús me enseña esto y yo puedo hacer lo que quiero con que Él me enseña. O puedo hacer una parte y la otra parte la estoy... Bueno, una mentirita piadosa. Les contaba una vez un hermano, tengo un problema serio en mi trabajo. Problema serio en mi trabajo. Pero si yo digo una cosita así que es como una... No es tan grave, una mentirita. Chiquitita. Dice, no, lo arreglo, dice. Entonces me pregunta, y sabes que hay cosas que a veces se te plantean que como que te quedas pensando, decir, bueno, pobre hermano con esto como que zafa y todo. Pero le quería decir eso, pero no le pude decir eso. Porque yo también soy confrontado con la palabra. Entonces le dije, ¿sabes qué pasa? Que si vos vas a hablar mintiendo, Dios no te puede respaldar. No puede acompañarte en esto. Se va a quedar fuera de la oficina donde vayas a charlar. No te puede. En todo te va a acompañar, pero en esta no te puede acompañar. Si vos mentís, Él no te puede respaldar en la mentira. Porque Él nos dice que tenemos que hablar verdad. Aunque te incomode. Claro, porque te incomoda. Hay situaciones que son incómodas. De cosas que el Señor nos pide. Por eso es el discipulado. Es la vida cristiana, donde hay cierta renuncia, donde hay entrega. Viste que nosotros decimos, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguna vez escuchaste hablar y decimos, Señor, te pido que me llenes? Yo quiero decirte esto. Primero, que el Espíritu Santo es una persona. De paso, aprovecho que desarrollo la doctrina. El Espíritu Santo es una persona. Dios no te la da en partes, no te da en partes. Por eso no tienes que pedir que te llenes. Ya el Espíritu Santo está en vos. Es decir, el Espíritu Santo está en mí. Ahora, llenura del Espíritu Santo no es cuánto yo tengo del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí. ¿Cuánto conquistó en mi vida? Porque el señorío de Cristo también se determina, no porque yo diga Señor, Señor, sino cuántas de las áreas de mi vida están entregadas y están rendidas al Señor. Y repito, una y otra vez me voy a encontrar con un montón de situaciones que me son incómodas, no fáciles, no sencillas de resolver. Entonces ahí yo decido, si Jesús es el Señor, aunque me cueste, decir conmigo, aunque me cueste, aunque duela, voy a hacer lo que Él dice. Se pueden ir si quieren, ¿eh? No terminamos todavía. ¿Viste Jesús cuando dice que hizo un milagro Jesús de multiplicar el pan y los peces? Entonces todos los que le seguían estaban maravillados. Dice el Evangelio según San Juan que lo quisieron hacer a Jesús rey. Venían así como para levantarlo en andas y hacerlo, imagínate. Este nos gobierna, primeramente nos va a liberar del imperio romano que estaba gobernando en aquel tiempo y vamos a tener comida gratis siempre. Entonces Jesús dice, se da vuelta Jesús y ve a la multitud, dice, el que de ustedes no coma mi cuerpo y beba mi sangre no es digno de ser mi discípulo. No le estaba hablando de canibalismo, les estaba hablando de incorporar obediencia a sus vidas. Y dice, capítulo 6, versículo 66, capítulo 6, interesante la combinación, capítulo 6, versículo 66 del Evangelio según San Juan, después lo podés leer, y muchos ya no le seguían, sino que se volvieron atrás. Y se da vuelta Jesús y dice, a ver, viste que cuando por ahí le planteas algo duro a un hermano, que no es que le planteas duro porque lo querés lastimar ni nada, sino que, la verdad, hermano, esta es la voluntad de Dios, volvete a la obediencia. Entonces por ahí se da vuelta y se va. Y decimos nosotros, hermano, no te vayas, por favor, volvé.
por favor, no te ofendas con esto que te dije. Porque, a ver, si se ofende porque mi intención en lo que dije o como lo dije fue ofender, tengo que corregir eso. Lo que dije y cómo lo dije. Y la intención era ofender. Ahora, si la intención era corregir, sanar, restaurar, porque en todo lo que uno dice tiene que revisar la motivación con que lo dice. Yo procuro, y me equivoco muchas veces, pero procuro que en todo lo que digo sea para corregir, sea para restaurar, sea para bendecir, sea para volverse a la obediencia a la palabra, sin la motivación. Estar claro eso. Pero se te va, ¿viste? Entonces, no, ni se movió Jesús. Y dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Terrible. Dijo, no, dijo Pedro, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida? A ver, tú solamente tienes palabras de vida. Pero observemos esto, ambos oyen la misma enseñanza, ambos construyen una casa, que puede ser nuestro caminar en el Señor, nuestra vida cristiana, todos nuestros asuntos. La casa es nuestra propia vida. Quiero que prestes atención a esto. El Evangelio no fue dado solo para ser entendido, sino para ser encarnado. Encarnado. No basta solamente comprenderlo intelectualmente, sino que tiene que tomar una forma visible en nosotros. A ver, podemos estudiar doctrina, memorizar versículos, entender teología, pero si eso no cambia nuestra conducta, el Evangelio se quedó solamente en una teoría. ¿Qué es lo que dice Jesús en esta enseñanza? Yo ya les enseñé. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es que esta palabra se encarne en ustedes. Encarnar, ¿qué significa? Significa hacer carne el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús no habló solamente de amor, sino que lo manifestó, lo demostró. No solo enseñó sobre perdón, sino que también perdonó en la cruz, ¿te acordás? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo predicó sobre servicio, sino que lavó los pies de los discípulos. Claro, pero trayendo esto a este tiempo, yo reconozco que estamos viviendo en un tiempo donde nadie le cree a nadie. Porque hablar, discursar, ¿viste? El tema es la realidad, el tema es, yo soy el pastor, salgo de acá. ¿Qué hago? Estoy predicando ahora. La realidad sería que le pregunte a mis hijos cómo yo soy en casa, cómo yo trato a mi familia. Tengo un trabajo, un emprendimiento, cómo trato a las personas que trabajan conmigo, a personas que están alrededor. ¿Cuál es mi forma de hablar? Si hablo con segundas intenciones, si hablo palabras sucias, si les falto el respeto a las personas, si soy irascible, si soy violento. ¿Te acuerdas que a un tiempo lo decíamos? Ahora vamos a repetir lo que está bueno. En la iglesia, decí conmigo, en la iglesia somos todos buenos. Mirá, la aureola, ¿la ves? ¿Ah? San Jerónimo, el 30 de septiembre San Jerónimo. Una vez me tocó romper uno a mí, mirá. ¿Qué sería entonces encarnar el Evangelio? Si yo entiendo el perdón, yo digo que entiendo el perdón. Quiero decirte algo. Está bueno entender,
Pero te vas a encontrar en tu caminar en el Señor con un montón de situaciones que no termines de entender. ¿Y qué pasa si no termino de entender? No importa si no entendés, hay que obedecer. No estoy hablando de ignorancia espiritual. Pero, por ejemplo, Señor te habla de perdón. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, pero ¿qué diferencia me puede hacer a mí en la vida perdonar a esa persona? ¿Me explico? No entiendo qué beneficio puede traerme. No importa, si no lo entiendo profundamente, o todavía no lo entiendo, todavía no lo siento, porque algunos dicen, yo no perdono porque yo no siento. ¿Quién dijo que hay que sentir? Si decimos Señor, es obediencia. Pero ¿sabes por qué? Pero esto habla de tener entendimiento. ¿Qué es? Aceptar que el que me dice lo que me dice sabe que si yo lo hago me va a ir bien, va a ser bueno para mi vida. Yo quizás no pueda entender el por qué tengo que perdonar, pero él sabe que me está arruinando la falta de perdón interiormente, que me está enfermando. No estoy generalizando, pero quizás esa úlcera que tenga que ver con eso. Esa angustia que tenga que ver con eso. Esa amargura que tenga que ver con eso. Entonces él me dice, hacelo y vas a ver cómo cambian las cosas. ¿Alguna vez alguno de los que están aquí experimentó eso? De hacer lo que Dios nos mandó a hacer, aunque no lo entendíamos, y experimentamos cómo Dios obró, cómo Dios sanó y cómo Dios restauró. Entender el perdón, entonces, es encarnarlo, es perdonar al que me hirió. Es perdonar al que me hirió. Pero también yo quiero aclarar respecto del perdón. El perdón no es reconocer que lo que pasó no pasó. No. No es decir, no, tranquilo, no me hiciste nada. Alguien le prestaste plata y no te la devolvió. Lo perdonás. Eso no significa que estés obligado a seguirle prestando plata, ni llevarle una torta el día del cumpleaños, sino es sacar esa carga que te produjo lo que sucedió y seguir adelante con tu vida. Eso significa el perdón, ¿sí? Yo te explico porque quiero que se entienda bien esto. Entender la gracia, encarnarla en nuestra vida, es tratar con paciencia aquellos que son difíciles. A ver, entender la gracia. Yo sabes que creo que Dios tiene mucha paciencia conmigo, que Dios es misericordioso conmigo, que Dios es bueno conmigo. Entonces, cuando yo entiendo la gracia de Dios operando sobre mi vida, si yo lo estoy entendiendo, si se está encarnando el entender la gracia, yo voy a tratar a otros con paciencia y con misericordia, así como Dios me trata a mí. Amén. Amén. Entender el amor. Encarnar el amor es amar cuando no es cómodo amar. Hay gente que es fácil de amar. Viste que decimos qué amable. Hay gente que es amable, que es fácil de amar. Pero hay gente que es difícil de amar. Y cuando uno entiende el amor, está desafiado a aprender a amar a aquellos que son difíciles de amar. Bueno. Claro, el Evangelio encarnado es el más fuerte testimonio. Es el más fuerte testimonio. ¿Sabes que el testimonio nuestro no está sostenido por las cosas que de nosotros decimos, sino por lo que hacemos? La gente puede escuchar lo que decimos. Es más, pueden detenerse en lo que decimos cuando ven que en nuestra vida lo que decimos es una realidad. Si no, yo quiero decirte esto, autoridad espiritual está muy ligada a autoridad moral. Lo que me da autoridad a mí para decir es que yo lo estoy haciendo. Entonces las personas pueden prestarme atención en lo que estoy diciendo. El testimonio más fuerte, más contundente, sí,
no es todo lo que yo pueda decir. Y un versículo que creo que citamos, Mateo 5:16, que también está: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice en esta palabra que hay que cavar hondo, hay que hacer cimientos. Y cavar lleva tiempo, esfuerzo y renuncia. Tiempo, decí conmigo. Esfuerzo y renuncia. Claro, el por qué no cavar y el por qué cavar. Si yo decido cavar, es porque yo quiero permanecer. Es porque yo me quiero quedar donde estoy. Es porque yo quiero estar fuerte en mi obediencia al Señor. Ahora, si yo escucho, no tengo ningún tipo de molestia. Repito, uno se puede transitar la vida cristiana escuchando. Viste que uno hasta puede, cuando escucha, emocionarse, llorar, sentir qué verdad, qué tremendo. Quedarse como con esa conmoción, ¿viste? Y curiosamente y engañosamente nos podemos quedar solamente con la emoción de habernos sentido emocionados por lo que escuchamos. Pero si eso que me tocó, que hasta me hizo llorar, no lo llevo a la realidad de mi vida, no voy a experimentar esto de la profundidad que Dios quiere para mi vida. Dice en la palabra, no recuerdo la cita porque viene esta palabra ahora, ¿viste? Dice: sobrellevad las cargas los unos a los otros, dice la palabra, ¿no? Pero después en el mismo texto dice: pero cada uno llevará su propia carga. Y parece contradictorio, pero no es contradictorio. Porque esto significa que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como familia de Dios, tenemos que ayudarnos unos a otros. Habrá tiempos donde yo esté en necesidad y necesitaré la ayuda de mis hermanos. Y habrá tiempo donde yo puedo ayudar a otros. Así se cumple esta dinámica bendita de la iglesia del Señor, donde yo vengo a congregarme, a adorar al Señor, a recibir palabra de Dios, pero tengo en mi corazón la actitud de estar en comunión con mis hermanos, de estar en comunión, de compartir con mis hermanos, no que soy alguien que vive una vida secreta, tengo comunión con mis hermanos, le miro a los ojos a mis hermanos, comparto si tengo una necesidad, si necesito ayuda la busco, y si alguien necesita ayuda yo estoy atento, veo una carita triste, alguien que está llorando, yo me acerco y trato de ayudar a mi hermano a que pueda levantarse. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Pero cuando dice cada uno llevará su propia carga, esto significa que hay aspectos de la vida cristiana donde es como cuando vas a dar sangre. Cuando vas a dar sangre. Vos te anotás en una lista para dar sangre. ¿Quién tiene que ir a dar sangre? No puedo decir, mira, yo me anoté para la lista de dar sangre y tenés que ir vos a dar sangre por mí. O, te voy a decir, es más bizarro el ejemplo. Es como cuando tenés que ir al baño. No puede ir nadie por vos. Tenés que ir vos. O sea que hay aspectos de la vida cristiana que tienen que ver con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Yo quiero decirte que hay un montón de creyentes que desarrollaron un montón de excusas derramando responsabilidad a medio mundo respecto de su situación como cristianos. Que
faltó que le oraran, que faltó esto, que lo ayudaran, No, no, hermanos. Hay una responsabilidad, decir conmigo, responsabilidad individual de buscar del Señor. Nadie más que vos puede buscar de Dios. Nadie más que vos puede orar. Por supuesto que otros pueden orar por vos, pero vos tenés que orar por vos también. Por supuesto que otros pueden enseñarte la palabra, pero vos tenés que leer la palabra. ¿Sí? O sea, que hay aspectos. Nadie más puede obedecer, responder con obediencia a lo que manda el Señor, sino vos. Entonces, profundidad es esto: oración, obediencia, arrepentimiento sincero, decisiones que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Viste que yo te decía que, aunque quizás hay gente que tiene un tiempo de caminar en el Señor, cuando toma decisiones, no presta atención a la palabra. No presta atención, no toma decisiones fundadas en la palabra de Dios. Sí, claro, pero la roca es mucho trabajo. La roca es esfuerzo, es incomodidad. Pero la arena no. La arena es rápida, es cómoda, es popular. Qué lindo, porque escuché la palabra que dice que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, y es real. Por ejemplo, escuchaste que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, pero leíste algunos versículos anteriores que dice: y probadme en esto, que yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que eso. Claro. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice el apóstol Pablo: pues yo estoy preparado para pasar tiempos de necesidad y también tiempos de abundancia. La experiencia a mí, por ejemplo, me dice que en la necesidad muchas personas se aferran del Señor, pero en la prosperidad muchos se alejan del Señor. Muchos. El otro día hablaba, un hermano me decía, hay una oración de Lemuel en el último capítulo del libro de Proverbios, Lemuel se llama, y dice: no me des mucho para que me olvide de ti, y no me hagas faltar para que yo no reniegue de esto. ¿Sí? En otras palabras está expresado. Lemuel, el último capítulo de Proverbios. Y yo le decía, lloro así, me decía este hermano. No, le digo, es incorrecta la oración esa. Es incorrecta, aunque está en la Biblia, es incorrecta. Porque Lemuel, el problema que tenía era un problema de corazón. Un problema de corazón. ¿Por qué? Porque si le faltaba, iba a renegar de Dios. Y si tenía abundancia, se iba a apartar de Dios. No tenía que ver con la situación, sino tenía que ver con su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, y allí se corrige, yo creo, esa oración de Proverbios. Allí se corrige. Yo sé, estoy preparado con la ayuda del Señor a pasar por tiempos de abundancia y no apartarme del Señor, a pasar por tiempos de necesidad y no apartarme, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, me voy a quedar acá porque si no... Dice en Mateo capítulo 7, voy a pedir que me lo proyectes, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Capítulo 7 de Mateo está dentro de las enseñanzas. Dice: entrad por la puerta estrecha. Uno trae, ¿no? Qué bronca, qué resentimiento, qué violencia, qué vicio, qué es. ¿Vos querés pasar por la puerta estrecha? Y hay cosas que, o no, que hay que soltar para poder pasar. Ahora, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, decís conmigo, y muchos... cómo me gustaría que diga este texto, y pocos. Pero dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Voy a tener que seguir después. Vamos a orar. Lo próximo que sigue a esta palabra es que las tormentas
revelan el fundamento, hermano. Las tormentas revelan el fundamento. Las tentaciones. Que no está acá adentro. Está en el afuera, en lo cotidiano. Revelan el fundamento. Revelan cómo yo estoy recibiendo la palabra, atesorando la palabra. Pero, ¿sabes? No quiero que te vayas de este lugar pensando en términos de perfección. No quiero que te vayas de este lugar pensando, hay cosas que yo tengo que cambiar, que corregir en mi vida, yo no sé, la verdad que de acuerdo a cosas que se compartieron, yo siento como que estoy fuera. Yo siento que tengo que cambiar. Verá, si estás haciendo esa reflexión, quiero decirte que es lo que Dios quiere. Quiero decirte que es lo que Dios quiere. Que Dios quiere que a mí me importe. Dios quiere que yo quiera. Y hay otra cosa que es muy importante de decir. Cuando yo quiero, Él está dispuesto a ayudarme. Él me va a ayudar. Muchos de los que estamos aquí, habían tantas cosas que no podíamos soltar, tantas cosas que no podíamos cambiar, tantas cosas que eran difíciles, eran imposibles para nosotros. Pero el Señor lo hizo, sí, no porque nosotros podíamos, sino porque nosotros dijimos, Señor, sabes, yo no puedo, pero yo recibo de tu gracia, recibo de tu ayuda. En una oportunidad se acercó un joven rico, dice, un observador de la palabra, que dijo, Jesús, yo quiero seguirte. Bueno, dice, le dijo Jesús, obedece los mandamientos. Dice, sí, yo los observo, los guardo desde mi juventud. Desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, porque era muy rico, y sígueme. Dice la palabra que cuando recibió esa palabra se entristeció, y se volvió atrás. Se entristeció y se volvió atrás. Entonces los discípulos, claro, imagínate, Pedro que era medio bardo, Tomás que era un incrédulo, los que estaban con Jesús eran los que lo seguían. Y entonces, claro, les agarró un julepe santo y dijeron, ¿y entonces quién va a entrar? Si que hace todo bien, resulta que siente que no puede entrar, ¿qué pasa con nosotros? No, dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo creo esto. Hay algo que Dios no va a hacer, es violentar tu voluntad. Hay algo que Dios no va a hacer, es imponerse en aquello que no quieras soltar, que no quieras dejar. Pero en todo aquello en que decimos, porque quizás hoy hablamos del perdón, por ejemplo, y alguien está atravesado por algo. Y le podés decir, Señor, sabes que me cuesta un montón. En vez de sentir ganas de perdonar, siento ganas de ir y pegarle un par de sopapos y decir, mira lo que me hiciste. Pero ayúdame, Señor. O sea que yo quiero y yo entiendo que tu palabra es buena para mí. Y que si yo obedezco a tu palabra, yo voy a ser fundamento y yo voy a aprender a estar firme. Otro ejemplo, y ya termino. Dice que varios religiosos trajeron a una mujer que la hallaron en pleno acto de adulterio. Eran unos caraduras, eran porque si querían resolver el asunto tendrían que haber traído al tipo que se estaban levantando los pantalones también, ¿no? Pero no, trajeron a la mujer. Solita. Señor, lo trajeron. Hallamos a tal mujer
en pleno acto de adulterio. ¿Qué dice la ley?, dijo Jesús. Y que a tales mujeres hay que apedrearlas. Dice que Jesús se agachó y estaba escribiendo en tierra. Dicen algunos comentaristas bíblicos, yo no lo puedo afirmar, que Jesús escribía ahí en tierra los pecados de ellos también. Entonces le insisten a Jesús, le insisten, porque Jesús estaba en silencio. Bueno, dijo Jesús, está bien, el que de ustedes no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que desde los más jóvenes a los más viejos fueron soltando las piedras y se fueron. Pero yo quiero decirte esto. Cuando Jesús les dijo eso, que los confrontó con su propio pecado, no era la intención de Jesús que se vayan. Porque cuando Jesús nos confronta con cosas que no están, no es el deseo que no, bueno, está bien, yo ya estoy fuera. No, era que suelten las piedras y digan, Señor, sabes que nosotros también, sabes los pecados que tenemos guardados, las cosas que tenemos escondidas, las cosas que tenemos que resolver. Había que soltar la piedra, pero había que quedarse. Y hay que quedarse, hermanos. Ellos tenían que decir, Señor, ayúdanos. Pero se fueron todos. Menos mal que la mujer no se fue. Dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No quedó ninguno, ni yo te condeno. Vete y cambia tu vida. No peques más. Cambia tu vida. Hace que tu vida tenga otro rumbo. Sí, de eso se trata este mensaje. Por eso yo quiero que entiendas esto. Porque entendiendo una parte solamente de obediencia y no entender gracia, es entender las cosas a medias. Dios nos puede ayudar. El tema es que, hermanos, hay que permanecer, porque la victoria es de aquellos que permanecen, de aquellos que a pesar. Hay hermanos aquí que tienen testimonios, algunos de ellos compartieron los días miércoles, que fueron restaurados de las adicciones a las drogas. Y algunos contaron que vinieron drogados a un culto, pero vinieron. ¿Por qué? Porque aunque todavía estaba la debilidad de volver a drogarse, estaba la intención clara en el corazón de decir, yo no quiero esto más para mi vida. ¿Y sabes qué? Dios hizo el milagro. Dios los levantó. Y otra vez también. Y siguieron y hubo una recaída de nuevo. Y se levantaron y siguieron. Hasta que sucede esto. Porque cuando Dios obra te arranca el pecado y aquellas cosas malas que atan nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando hablas con algunos de ellos, si no te lo cuentan, ni siquiera te imaginas que alguna vez fueron adictos a las drogas. Porque el Señor les arrancó las formas, los hábitos, las costumbres, todo. Porque cuando Dios hace la obra, no la hace generalmente desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Maravilloso es el Señor. Amén. Qué bueno.